Bienvenidos a Relatos Extraños. Esa noche, mi esposa y mi hija habían salido a comprarle unos zapatos precisamente a ella y andaban caminando entre varios locales. Llegaron a uno, pero dice mi esposa que en ese momento mi hija había recibido un mensaje de una amiga donde le recomendaba otro local que quedaba un poquito más adelante, que decía que ahí podía encontrar zapatos como los que buscaba a un mejor precio. Así es que se dirigieron hacia ese local. Cuando llegaron a la tienda que le habían recomendado, mi esposa se quedó afuera viendo algunos zapatos. Así es que mi hija entró sola y eligió los que ella andaba buscando. Hizo la compra y se dirigieron las dos de regreso a casa. En la casa donde estamos viviendo actualmente, estamos mi esposa, mi hija y una hija mayor. Esa casa tiene aproximadamente 80 años de construida. Entonces imaginarán que ya es una casa bastante antigua. Mi hija comenta que cuando iban a entrar a la casa ella se dirigió hacia la cocina. Pero la cocina tiene una pequeña puerta de madera que la separa de la sala. Y ella comenta que antes de entrar a la puerta, antes de poder abrir esa puerta, vio como una sombra estaba parada ahí. Como ya era de noche, estaba prácticamente como en penumbra, solamente habían encendido la luz de las escaleras. Dice mi hija que ella vio claramente la figura, que era como de un hombre. Era alto, tenía puesto una especie de sombrero y sus brazos sobresalían mucho de un saco muy grande que traía puesto. Las manos se le veían bastante huesudas. Mi esposa se estaba subiendo ya a la recámara y mi hija nos platicó que ella intentó acercarse todavía más para tratar de definir quién estaba parado ahí en la puerta de la cocina, pero que cuando se acercó más, vio como esos brazos tan largos y huesudos se dirigieron hacia ella y prácticamente comenzaron a ahorcarla. Mi esposa dice que comenzó a escuchar cómo mi hija se quejaba y rápidamente bajó y vio como si algo la hubiera empujado hacia el piso. Entonces ella fue directo hacia ella y la levantó y mi hija simplemente señalaba hacia la puerta de la cocina. No podía hablar y se tocaba el cuello con sus manos. En eso mi esposa le revisó el cuello y vio que tenía como una especie de marcas, pero las marcas eran como si fueran quemaduras, como si mi hija se hubiera quemado con algo. Y mi hija seguía señalando hacia la puerta de la cocina. Pero mi esposa decía que no veía nada, que volteaba y no veía nada. Y como estaban en penumbras, no podía entender a qué se refería mi hija. Yo en ese momento me encontraba ya bien dormido, pero hubo tanto alboroto y en eso mi esposa comenzó a gritarme que yo me levanté inmediatamente. Bajé, prendí las luces y las vi a las dos en el piso. Mi esposa agarrándole la cabeza a mi hija, sosteniéndola, y yo no sabía qué había pasado, me estaba muy asustado. Entonces en eso mi hija comenzó a recuperarse y a tomar aire y decía que algo que parecía un hombre la había intentado ahorcar, que había estado parado ahí en la puerta de la cocina y que cuando ella se acercó, esa cosa que estaba ahí se la abalanzó y ella sentía cómo la estaba ahorcando, pero al mismo tiempo sentía como si la estuviera quemando.
Y sí, efectivamente yo también le revisé el cuello y me di cuenta que tenía una especie de quemaduras. Así es que lo único que pudimos hacer fue comenzar a rezar, porque revisé toda la casa y no encontré a nadie. Incluso la puerta de la entrada estaba con llave como mi esposa la había dejado. Era imposible que ese ser, si es que fue una persona o algún intruso que se había metido, era imposible que se hubiera salido de la casa. Tenía que estar ahí. Y revisamos por todas partes y no había nadie. Así es que pudimos deducir que tal vez era una entidad maligna. Esa casa era muy antigua. Y aparte, varios vecinos ya nos habían contado historias de cosas que habían pasado en esa casa con otra gente que anteriormente había vivido ahí. Al día siguiente mi esposa se dedicó a buscar a personas que podían darnos una explicación, a personas que se dedicaban al espiritismo y a tratar con ese tipo de entidades. Y mi esposa encontró a una mujer que tenía años trabajando con eso. Fuimos, nos dio una cita y por suerte nos pudo recibir al día siguiente. Ella nos explicó que en ese mundo paranormal hay todo tipo de entidades. Hay entidades muy fuertes y muy poderosas, como otras que son más calmadas y que no hacen el mal. Recordé que mi esposa me había comentado que cuando mi hija había entrado a esa zapatería que su amiga le había recomendado, dice mi hija que ella sintió como una especie de frío en todo el cuerpo, que se había sentido como si hubiera mucho frío en ese lugar, pero no le dio importancia porque ella lo que le interesaba era buscar esos zapatos que quería comprar. Entonces se lo comenté a la señora, a la espiritista. Le dije lo que le había pasado, lo que había sentido mi hija, y mi hija le dijo que sí, que ella había sentido eso, como una especie de frío que la recorrió como si fuera un calambre frío, helado por todo el cuerpo. Entonces la espiritista nos explicó que muchas veces hay personas muy susceptibles, más susceptibles unas que otras, y que ese tipo de personas pueden atraer y cargar con ese tipo de entes malignos y sin querer se los llevan a su casa. Esas personas no se dan cuenta que vienen cargando con ese ser con ellos. Es como si esos seres, esos entes, se adhirieran al cuerpo de esa persona, porque eligen nada más a los que son más débiles. Entonces mi hija era un ser susceptible y fácil de atrapar. Y esa entidad simplemente se le adhirió cuando ella entró a esa tienda. Ese escalofrío que sintió helado fue el momento exacto en que esa entidad maligna se le adhirió. Y cuando regresaron a casa, mi hija, sin saberlo, trajo con ella esa entidad maligna. También nos dijo que ese tipo de entidades les gusta apoderarse de sitios y provocan que las personas que viven en ese lugar que ellos quieren apoderarse, ellos provocan que esas personas se vayan. ¿Cómo lo logran? Dañándolas, causándoles dolor en su vida, incluso atacándolas, así como ese ente atacó a mi hija. Eso causa temor y provoca que las personas que viven ahí mejor se vayan porque no tienen la fortaleza ni el conocimiento para enfrentar ese tipo de entidades. Afortunadamente, la espiritista nos dijo que habíamos acudido muy a tiempo, que ella nos iba a ayudar a sacar esa entidad de nuestro hogar,
Porque si no hubiéramos hecho nada, nos dice que ese tipo de entidades, conforme pasa el tiempo, van agarrando más fuerza y se vuelven más poderosas. Así es que, dentro de todo lo malo que nos pasó, creo que logramos sobrellevar esta situación. Y se los digo a ustedes, si alguna vez tienen este tipo de experiencias, no duden en acudir a esas personas como la espiritista que nos ayudó. No duden en acudir a pedir ayuda. Tal vez les puede salvar hasta la vida.